Buenas amigos de Palabras Mayores. Hoy les quiero hablar de mercenarios colombianos, de cómo nos hemos vuelto una potencia mundial de mercenarios. Hace poco salió la noticia de que unos mercenarios colombianos eh, asesinaron al presidente de Haití. Y en las últimas semanas también nos hemos dado cuenta por los medios corporativos de comunicación cómo idolatran y cómo ensalzan a los mercenarios colombianos que por dinero se enlistaron en el ejército ucraniano que está combatiendo en Ucrania contra Rusia. Pero hoy les quiero hablar de otra clase de mercenarios que pueden ser muchísimo más peligrosos y muchísimo más dañinos, y son los mercenarios de la comunicación y de la información. Este fin de semana salió la nota de Vorágine que nos cuenta cómo, por un lado, la consultora de Joy Ackerman, que es un columnista de la revista Cambio, trabajó para la chiquita Brands y le produjo informes que de manera muy conveniente ignoró información conocida por todos los que estudiamos el conflicto colombiano, para ayudarle a argumentar a la transnacional bananera que no eran responsables de la violencia paramilitar de la segunda mitad de la década de los 90 en el Urabá antioqueño. Yo creo que es importante recordar y enfatizar la responsabilidad de las transnacionales, sean agroindustriales, sean mineras, sean petroleras, en la guerra en Colombia. Sí, no se nos puede olvidar que la chiquita Brands es la que alguna vez fue la United Fruit Company, también responsable de la masacre de las bananeras de 1928, que cambió su nombre por cuestiones corporativas, pero para también lavarse la cara, y con ese mismo dinero hoy quiere lavarse la cara sobre su responsabilidad en la financiación del paramilitarismo en el norte de Colombia. Y en medio de esto no es solo lo que hace frente a los estrados judiciales, sino también cómo construye opinión, en palabras de Chomsky. Y ahí están personajes que sin ninguna clase de conciencia de clase o de país, pues venden su alma a estas organizaciones, a estas corporaciones, por fuera de cualquier ética periodística o académica. Porque además de Ackerman, que no solo ha vendido sus servicios a la chiquita Abraham, sino que también vendió sus servicios a Chevron en Ecuador, que también enfrenta un juicio de responsabilidad por un derrame petrolero que ocurrió hace unos años en ese país, sino que también hay que hablar de Jorge Restrepo, el director del CERAC, que es un observatorio del conflicto, y que también vendió sus servicios como mercenario académico para intentar producir un documento que supuestamente justifica que no hay manera de relacionar eh, los 1,7 millones de dólares que entregó Chiquita Brands al paramilitarismo con la violencia en la región. Entonces hay que entender que esta clase de mercenarios pueden ser muchísimo más peligrosos en nuestro contexto, porque son los que terminan justificando las violencias que nos atraviesan. Y en la opinión pública salen como líderes de la libertad de expresión, como independientes, como autónomos, como objetivos, y resulta que no, que nos damos cuenta que venden sus principios y su ética por cualquier 2 pesos. Es importante que la revista Cambio dé explicaciones, y su director Coronel, sobre esta situación. Bueno, ahorita no es Coronel el director, pero es su principal figura. Y también pues lo de la CERAC, porque no puede ser que un observatorio que tiene tanto que ver en las discusiones sobre la implementación de la paz y el conflicto resulte ahora involucrado en esta situación en donde no podemos seguir confiando en su objetividad frente a la guerra en Colombia. Por otro lado, pues quiero aprovechar el espacio para hablar también sobre
los controles democráticos y sobre el poder constituyente, porque para algunos fue leído como algo negativo lo que ocurrió las últimas 2 semanas con FECODE y la reforma a la educación, pero en mi opinión pues es una expresión más del poder constituyente y de su capacidad para profundizar la democracia en un país como el nuestro. El poder constituyente también es lo que nosotros en ciencia política denominamos la democracia sustantiva, más allá de los procedimientos electorales. Y es democracia sustantiva cuando precisamente hay una bancada de gobierno que escucha a movimientos sociales y organizaciones sociales y no la reprime y corrige en el camino algo que claramente era un error. Y es escuchar y darnos cuenta también de cómo podemos hacer las cosas mejor entre los tiempos de los movimientos y las organizaciones sociales y los tiempos institucionales nos van a permitir que el proyecto del pacto histórico dure más allá de los 2 años que le quedan a este gobierno. Es importante otra cosa también, y es que esto no puede simple y llanamente depender de cuestiones coyunturales y de vainas fortuitas. Es importante que las diferentes tendencias y partidos que hacen parte de lo que hoy es la coalición Pacto Histórico pues aceleren el proceso de unificación en un solo partido de cara al 2026. Y esto es una discusión que se tiene que dar ya, en los próximos 6 meses, cuidando que se construyan todos los procedimientos democráticos internos, no solo para elegir a próximos candidatos, sino también para dar esta clase de discusiones sobre la propuesta de país, en donde hayan espacios donde se pueda escuchar de manera como más reposada y tranquila a las organizaciones sociales y populares de Colombia y construir futuros proyectos de ley, futuras políticas públicas que se deben implementar en las instituciones. Pero esto es algo que podemos profundizar en próximas oportunidades.